La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Con 3 minutos, señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Antes de saludar a nuestras emisoras que se van uniendo, permítanme hacerles alguna mención que tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. En estas fiestas patrias 2021 volvieron las salidas confirmadas con Peruvian Travel Service. Salimos 28 de julio, retornamos el 3 de agosto. El paquete incluye pasaje aéreo, traslados aeropuerto, hotel, aeropuerto, 6 noches, sistema todo incluido, tarjeta de asistencia, también viajes a Cancún, Hotel Dream Sand Cancún, $1,329, Riviera Maya, Catalonia Riviera Maya, $1,099, Dream Tulum, $1,448, precio por persona en base a habitación doble. Peruvian Travel Service, 19 años de experiencia a su servicio. Teléfono 243-3556 y también puede comunicarse al WhatsApp 990-386-973. La página web es www.peruviantravelservice.com. Y ahora permítanme dar la bienvenida a toda la red de radios de la Sociedad Dominica del Perú. Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Esas son las radios dominicas que funcionan en nuestro querido Perú. Y otra red de radios amigas que se unen a la transmisión de A Pensar Más, como en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Lampa, Radio San Valentín, en Cerro de Pasco, Radio Activa, en Guanta, Radio Continental. Saludamos a toda esta red de radios amigas y a M-Tawas, que nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. También tenemos la página web de Radio Santa Rosa, que es www.radiosantarosa.com.pe. Usted puede encontrar allí todos los programas diariamente, están colgados en la página web de Radio Santa Rosa. Y los aplicativos móviles que están siempre transmitiendo, además la señal de Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Vamos a conectarnos ya con Rosa María Palacios, sí, pero yo les quiero decir la última actualización de la OMPE, porque todos estamos prestos a escuchar la última actualización de la OMPE, que es todos queremos saber. Actas procesadas al 99.795%, actas contabilizadas 98.338% actualizado hoy día a las 7:20 de la mañana. El partido político Perú Libre tiene 8.735.448 votos y el partido de Fuerza Popular tiene 8.663.684 votos. Hay una diferencia de 71.000
764 votos. 50.20% para el señor Castillo, 49.79% para la señora Fujimori. Bien, vamos con este dato importante. Vamos a saludar a Rosa María Palacio. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Gracias por su paciencia en esperarme. Vamos a empezar el programa como hacemos todas las mañanas. Primero hablando de nuestros auspiciadores. Y empezamos con Pontificia Universidad Católica del Perú. Por segundo año consecutivo, la Pontificia Universidad Católica del Perú obtuvo la mejor evaluación en todo el país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible por el ranking Times Higher Education Impact 2021. Nuestra universidad lidera 13 de los 17 objetivos que plantea la Organización de Naciones Unidas. Y ahora vamos con los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas, para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que les hagan competitivos en la sociedad. Además, como siempre, también tenemos que mencionar dos obras sociales dominicas que vienen desde Arequipa. Un momento, por favor. Tenemos en este momento, acá está, Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Siena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, tópico, farmacia, servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Corazón de Jesús en Arequipa. Estos son todos nuestros auspiciadores, como verán, todos son de la familia dominica y de la Universidad Católica. Y bueno, vamos a lo nuestro. A ver, tú leías los resultados ya de la OMPE. Contabilizado ya está encima del 99%, perdón, procesado. Y contabilizado está el 97.8%, es decir, no falta nada. Y la verdad es que ese poquito que falta no creo que revierta la situación. El señor Castillo le lleva una ventaja a Keiko Fujimori de 70.000 votos. Podría reducirse un poquito esa ventaja y terminar en unos 40.000 votos, como terminó la contienda Kuczynski-Keiko Fujimori, podría. Pero lo más probable a esta hora, ya con toda claridad, es que Pedro Castillo ha ganado la elección y será el próximo presidente del Perú. No nos toca a nosotros proclamarlo, eso lo hace el Jurado Nacional de Elecciones. Pero sí podemos decir que lo más probable es que Pedro Castillo sea el presidente de la República, conforme al conteo rápido que se hizo el domingo por la empresa Ipsos y que revelaba un empate técnico en realidad. Y es lo que ha habido, un empate. Las dos fuerzas políticas han logrado acumular casi la misma cantidad de votos, pero
Las elecciones en segunda vuelta se ganan por un voto. El que tiene un voto más que el otro, ese ganó. Aquí no ha habido ningún fraude, pequeñas irregularidades que son las normales en cualquier proceso electoral, pero ni antes, ni durante, ni después. Dicho esto, sí quiero decir con toda claridad que me ha sorprendido muchísimo ver a Iván La Negra en un tuit y a otras personas como Marisa Glave y otros que se le han unido, quejándose porque abogados particulares que trabajan en distintos estudios de Lima estén donando su tiempo para revisar las actas. Es muy grave esa queja y les voy a explicar por qué. En el mundo de los abogados, la mayoría ahorita están trabajando en remoto, trabajando desde sus casas, porque no tienen ninguna necesidad de ir a una oficina y así se cuidan y no se contagian. En el mundo de los abogados hay la libertad de donar el tiempo para lo que uno quiera. Si uno tiene un pariente que quiere ayudar, lo hace pro bono, no tiene ninguna obligación, ¿no es cierto?, salvo la de informar al centro de trabajo que está atendiendo a una persona que no tiene cómo pagar los honorarios de ese estudio. De la misma manera, si hay un grupo de abogados en un estudio de abogados que quiere donar su tiempo a una asociación civil, a un partido político o a lo que les dé la gana, están en entera libertad de hacerlo. La defensa privada es libre y debe ser libre. ¿Por qué? Porque hasta el más vil de los delincuentes, hasta Abimael Guzmán, ¿ok?, merece un abogado, tiene derecho constitucional a tenerlo en un Estado de derecho. Y mientras mejor sea su defensa, mejor servirá a la sociedad, porque nadie podrá decir que no tuvo derecho a la defensa justamente cuando se le condenó. Bueno, parece que esta norma no rige para todos. Según Iván La Negra, secretario ejecutivo de Transparencia, los abogados, primero, ya sabemos que las personas jurídicas no pueden prestar ningún tipo de servicio ni donativo a una campaña política. Las personas jurídicas hoy en el Perú están prohibidas. Pero estas no son personas jurídicas, pues los estudios de abogados están compuestos de seres humanos, de abogados. El estudio jurídico no está prestando sus servicios, lo hacen personas individuales, pero quieren forzar la figura a que es el estudio jurídico para que sea una persona jurídica y sea financiamiento ilícito, y para que estas personas sean procesadas por financiamiento ilícito con una pena hasta de 8 años de cárcel. Y los están acusando de delito por conceder su tiempo para beneficiar a la señora Fujimori o al señor Castillo, el que quiera hacerlo también. Pero sobre todo a la señora Fujimori. ¿Por qué? Porque se ha filtrado una lista de abogados que trabajan en distintos estudios que han dicho ya, nos repartimos pues las actas y las revisamos a ver qué encontramos. No han impugnado nada. No han impugnado nada porque el escrutinio se realiza en mesa. ¿Okay? Cerrado el escrutinio, lo que tiene es el acta. No puedes impugnar los votos, puedes impugnar todo el acta por alguna razón. Y eso se hace apenas van llegando las actas a la OMPE. Es difícil que los personeros presentes, a veces se les pase alguna irregularidad. Y simplemente están haciendo una revisión para ver qué encuentran, nada más. Entonces, eso es financiamiento ilícito de campaña, porque están donando en especie, como persona jurídica. Yo no he visto a ningún abogado encadenado, ¿ah? Los que están participando lo están haciendo porque quieren participar, y la mayoría son gente muy joven. Increíble. O sea, hemos luchado por años para que la defensa legal sea libre. Es uno de los fundamentos de la democracia. Es una de las columnas, ¿no es cierto?, vertebrales de un sistema de justicia, para que jamás pueda decirse que una persona no tuvo derecho al debido proceso, porque no la dejaron contar con abogado. O el abogado que tenía no le gustaba a la otra parte, entonces quería que tuviera otro abogado.
Así estamos esta mañana. Yo pensé que nunca lo iba a ver. Abogados que no pueden ejercer voluntariamente y gratuitamente su profesión porque los acusan de financiamiento ilícito de campaña y que les van a meter 8 años de cárcel. Obviamente esos son abogados. Yo decía, un abogado ayer no lo asusta pues con una amenaza de ese tipo, ¿no? Como asustar a un médico pues con un estetoscopio, ¿no? O con una fiebrecita. Con eso no se asusta, pues. Pero sí es el humor del país, ¿no? Eso es la manera de maltratar una institución como es la defensa gratuita, de quien uno quiera. Y miren, yo he tenido que tratar con abogados realmente de los peores delincuentes. Cuando cayó Fujimori, en el año 2000, comenzaron a caer con él pues muchísimas personas, ¿no? Y sus abogados venían a los programas que yo tenía, discutíamos sus casos, hablábamos de sus derechos, y no faltó el que dijo, ah, pero ese abogado es defensor de fulanito de tal, y por lo tanto queda con el estigma de por vida, ¿no? Decía, no, el abogado está haciendo su trabajo. Y el imputado tiene derecho a tener un abogado. Si vamos a estigmatizar a todos los abogados que defienden a los imputados de los peores crímenes, nunca van a tener defensa legal. Y tienen que tenerla para garantizar que su condena sea justa. ¿Cuál es la condena hoy de Keiko Fujimori? Perder las elecciones. ¿Quiénes somos los más interesados de que esa pérdida sea justa? Todos los ciudadanos. Y si ella quiere tener la mejor defensa legal posible, que la tenga. Así estamos. Ya ganó el señor Castillo, que ejerza todos sus medios de defensa, hasta la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones. Y una vez que termine ese proceso, son etapas preclusivas, una vez proclamados los ganadores, se acaba. Pues hoy día, por ejemplo, el jurado está entregando credenciales a 130 congresistas. Con eso acaba la etapa de la elección parlamentaria. Yo espero pronto que el jurado saque la resolución que establece qué partidos políticos quedan y que no esté sentado el jurado, como nos dijo el señor Salas, esperando a ver si el Congreso saca un proyecto para salvar a los que no pasaron la valla, que sería francamente una barbaridad. Y en eso estamos. Pero no olvidar eso. Otro tema que quiero tratar esta mañana antes de hablar de economía, porque ya viene Alonso Segura para hablar del impacto económico de la elección de Castillo, es comentar una noticia muy triste para mí. Lo que ha sucedido en América Televisión, que nos recuerda tanto a lo que sucedió en el año 2011. Ayer se hizo pública la renuncia forzada, porque vamos, es una renuncia comprada, la renuncia forzada de un grupo de notables reporteros y productores del programa Cuarto Poder. Se va lo mejor del periodismo de televisión, lo mejor de lo mejor. Gaby García, Anushka Guanaluque, Carola Miranda, estoy empezando con las mujeres, las que más conozco, ¿no? Carlos Hidalgo, Daniel Llovera, David Gómez Fernandini, Carlos Mauriola, René Gacelumendi, y se me van a olvidar algunos nombres, Karina Borrero. ¿Y por qué se van? ¿Por qué se va lo mejor en reportaje, en investigación, en producción televisiva del canal más importante del país? De un día para otro, así, chao, se van todos. Por la conducta de los propietarios del medio de comunicación. Eso es un asunto muy grave, que no puede quedar en nada. En el 2011 pasó lo mismo. ¿Qué sucede? Los propietarios de América Televisión son dos grupos empresariales. En un 30%, un tercio, el Grupo La República, y en un 70% el Grupo El Comercio. El Grupo El Comercio tiene en el directorio mayoría. Si son 9, ellos tienen 6. ¿Ok? El directorio de América responde, por lo tanto, a los intereses del Grupo El Comercio. Hay que decir que el Grupo de la República tiene poca voz y poco voto, porque no les permiten
y muchas veces no les permiten hacer sentir su posición. Y este ha sido uno de esos casos. Intempestivamente, sin mediar más que una pataleta, votaron a Clara Elvira Ospina. Clara Elvira Ospina reemplazó a Laura Puertas, que fue votada en 2011 justamente, imagínense ustedes, en unos hechos muy similares hace 10 años. Pero la habían dejado trabajar. Hasta que al día siguiente de que ganara en primera vuelta el señor Castillo, como era lógico y periodístico, mandaron el Fly, el sistema por el cual puedes transmitir por satélite, a su casa, a Tacabamba, y sacaron al señor Castillo con sus gallinas, con su vaquita en su patio, en unas escenas bucólicas espectaculares que no consigue pues ningún publicista en el mundo. Pueden imaginar algo más puro y más hermoso. Bueno, la votaron en el acto. Chicho Mo me dice que además esa semana Keiko Fujimori fue a conversar con la directora periodística del canal, porque además hay que establecer, y eso está bien, qué periodistas la van a acompañar, en fin, cómo se va a cubrir sus actividades, y que Elvira Ospina le aseguró que iban a tener un tratamiento balanceado y que se iba a cubrir las dos campañas. Y acto seguido la despidieron. Y trajeron a Gilberto Hume, y de acuerdo a las cartas de los reporteros, les hizo la vida miserable, para ponerlo en términos muy sencillos. No sale esto, separa lo otro, pones esto aquí, este tema no se trata. Y finalmente, lo que es completamente humillante, es llamar a los dos productores y decirles cuál es tu filiación política. Y el canal tiene una posición. Hay un documento en el Grupo del Comercio que se llama Los Principios Rectores, que es el código de ética que rige no solo para el Grupo del Comercio, sino para todos los medios que lo integran. Hay los principios rectores para prensa escrita y hay unos principios rectores para televisión. Y todo periodista los conoce porque se guía por ellos. Y que el director periodístico te exija tu filiación política es una falta de respeto y yo nunca en mi vida he visto. Miren, a ustedes les parecerá raro, pero en general los periodistas están muy preocupados de sacar su nota a tiempo, de tener a las fuentes para la nota, de tener el editor que te ayude a sacar la nota, de que el camarógrafo tenga tiempo para ir contigo a hacer la entrevista que te falta para la nota. En nada de eso le preguntas a nadie por quién va a votar. Yo no recuerdo haberle preguntado a Abel por quién va a votar. No tengo la más remota idea. Nuestro trabajo es sacar este programa adelante. Es realmente triste lo que ha pasado en América Televisión. Se van un grupo de muy buenos periodistas. Se van a hacer buen periodismo. Estoy seguro que, no sé si en el Perú o en alguna otra parte del mundo, los que salimos en 2011 terminamos regados por todo el planeta. Laura Puertas está en Panamá, Raúl Tola en España, Josefina Townsend en streaming, Jimena de la Quintana trabaja para CNN, Patti Montero salió un tiempo de la televisión, regresó. Yo, que estoy acá con ustedes esta mañana, que fuimos un grupo que salimos, algunos votados y otros en solidaridad. Y los que se quedan, que son los mismos de siempre, ¿eh? ¿Cómo se quedan en una situación así? ¿Qué daño se le hace a la credibilidad de un medio? El Consejo de la Prensa Peruana emitió un comunicado no específico contra Canal 4 y contra el Grupo del Comercio, sino general, señalando que la población había sentido, y ellos también, como Tribunal de Ética, que la cobertura no había sido equitativa, pero luego el Grupo del Comercio va a tener que defenderse en el tribunal porque el Grupo de la República ha presentado una queja por este tema, por estas cartas que los miembros del equipo de Cuarto Poder han enviado hasta en 3 oportunidades al gerente general
y al directorio. Una queja que esperemos se tramite en las próximas semanas. ¿Qué es lo que hay en el fondo de todo esto? La familia Miro Quesada, la familia propietaria, tiene un problema siempre que es gravísimo. Todas sus pesadillas se hacen realidad. Su pesadilla era Humala, pero ustedes no se imaginan, era su pesadilla, venía el fin del mundo, ganó Humala. Su pesadilla es Castillo, viene el fin del mundo, apocalipsis, gana Castillo. Ustedes quieren una ley para controlar los medios, ¿saben lo que va a pasar? Va a venir la ley. El artículo 61 de la Constitución prohíbe el acaparamiento de medios. Se les dijo y se les advirtió. No escucharon, hicieron lo que les da la gana. Compraron y tienen ahora el 80% de la prensa escrita del Perú. De la prensa escrita, el 80%. Pero además son propietarios en un 70% del canal más importante de televisión. ¿Ustedes creen que no se va a caer de madura una ley en el próximo Congreso? Y no es que los periodistas no hayamos hecho nada. Yo y 7 más presentamos una acción de amparo hace 7 años. El juez Macedo la tiene empollando en primera instancia y no resuelve. ¿Y ustedes por qué creen que un juez no resuelve durante 7 años? ¿Porque la está pensando? ¿O porque los abogados de la otra parte, digamos, tienen argumentos que nosotros no tenemos? 7 años sin resolver. Y lo único que pedimos es que resuelva para salir de esa instancia, porque sabemos que esto lo ganamos en la Corte Interamericana de todas maneras. Por eso nos tienen secuestrados. 7 años. En noviembre se cumplen 7 años. La planteamos en 2013. No, perdón. En noviembre se cumplen 8 años. 8 años para una acción de amparo. ¿Qué va a pasar? Lo que nadie quería. El tema va a tener que pasar por el Congreso. Y en el tema de acaparamiento de medios hay notables coincidencias entre Perú Libre y, digamos, López Aliaga. Los detestan por igual. Y de ahí está el artículo 61 de la Constitución para ser legislado. Nosotros queríamos ir por el camino del amparo, que era un camino acotado, que era un camino que sacabas a la política de la discusión. Pero como a estos señores sus peores pesadillas se les hacen realidad, pues ahora en el Congreso que entra vamos a tener una ley que prohíba, por ejemplo, que ninguna familia sea dueña de más del 50% de los medios de comunicación de un país, como sucede en casi todas las democracias, ojo, por si acaso. Y tendrán que vender o reducirse o cambiar de socios o lo que fuera, porque eso es lo que viene. Eso es lo que viene ahorita. Con el aplauso generalizado, porque nadie los va a defender. Después de los maltratos a los periodistas durante tantos años, donde se ha explicado una y otra vez que esto es suicida, que la codicia es mala consejera, que cambien de actitud, no ha habido forma. Han amarrado todo el Poder Judicial y ahora, cuando quieren usar el canal como si fuera una pistola para matar al enemigo, resulta que el enemigo gana. ¿Saben por qué? Porque la prensa no pone ni saca presidentes. Tal vez en el siglo XIX, ¿no? Tal vez en el XX, ya. Pero en el siglo XXI, los medios de comunicación no ponen ni sacan presidentes. Eso no sucede más. Hay millones de voluntades en juego que no son pues pastoreadas, ¿no? Como dice Alberto Vergara, que había un grupo de gente pastoreada hace un voto ayer, un excelente artículo del New York Times para los que quieran leerlo. Y lo que ha habido acá es pues ataques de pánico, ¿no? O sea, la paranoia parte de un delirio, digamos, que no es real. Pero el miedo, la angustia, la desesperación, esas sí son reales, ¿no? Y esta es la segunda vez que este grupo económico hace exactamente lo mismo.
¿Qué les va a pasar? Les va a pasar la peor de sus pesadillas, la ley. Eso es lo que les va a pasar. Reitero, en un Congreso donde los opuestos, en términos económicos y políticos, están muy unidos en esta materia, pero muy unidos. Así están las cosas. Abel, es tardísimo. ¿Tenemos ya a nuestro invitado, Alonso Segura, para hablar de economía? Sí, vamos a ir a la pausa, Rosa María, pero nos están pidiendo que comentes un poquito sobre lo que va a pasar en el Congreso de la República, porque también el Congreso no se queda atrás en la noticia. Miren, el Congreso lo que busca esta semana es aprobar antes del 12 de junio, que termina esta legislatura, una serie de iniciativas. Han hecho una lista larguísima, incluyen hasta una asamblea constituyente, ¿eh? Lo que usted quiera. ¿Qué se va a aprobar? Eso es lo que nos va a marcar el eje de lo que vamos a discutir la próxima semana. Entonces, en serio, tenemos que esperar hasta el 12 de junio para ver que se apruebe. O sea, ¿cuánto mamarracho puede aprobar este Congreso? Eso es ilimitado. El objetivo es, básicamente, con este resultado, evitar que el Congreso sea disuelto bajo cualquier consideración, hacer mucho más fácil la vacancia y controlar el Tribunal Constitucional. Estos son los objetivos reales. Ahora, lo que propongan, vamos a tener que verlo pieza por pieza. Vamos a la pausa, a ver. Vamos a la pausa, Rosa María, y retornamos con el doctor Alonso Segura. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos al aire. Vamos al aire. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Usted está escuchando Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo, Radio San Martín, Radio Veritas, Radio Cepagua, Radio Quiabamba y Radio Madre de Dios. También Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho, Radio Pública, Radio Moro, Radio Cumbre, Radio Milenio, Radio Estación Solar, Radio Oriente, Radio Los Ángeles, Radio San Valentín, Radio Activa y Radio Continental. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. La página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y el Facebook de Radio Santa Rosa, de Radio Quiabamba, y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, transmitiendo en vivo en este momento. Adelante, Rosa María. Muy bien, ya estamos con Alonso Segura y vamos a conversar sobre el posible triunfo del señor Castillo y su impacto en la economía. Digo posible porque yo creo que el señor Castillo ya ganó. No soy el Jurado Nacional de Elecciones, yo no lo puedo proclamar. Pero asumamos que ya ganó, acá no hay ningún fraude, el señor ha ganado por un poco más de votos y acá se gana por un voto y él ganó. Muy bien. Tenemos tres momentos, creo yo. Este, que es el momento de ganó Castillo, impacto, ¿no es cierto? Y luego todo un periodo de transición hasta 28 de julio, un segundo momento en el que se hacen anuncios, se ofrecen cosas, etc. Y luego de 28 de julio para adelante, ¿no? Cuando inician los primeros 100 días de gobierno. Es en ese marco corto de tiempo en el cual quiero tener esta conversación, porque es lo que le preocupa a nuestros oyentes. Y quiero plantear tres escenarios, ¿no? Un Castillo que se radicaliza, que asume el ideario programa marxista-leninista porque quiere conservar la bancada que lo acompaña. Un Castillo que en realidad corta con la bancada y forma, ¿no es cierto?, otras alianzas con el Partido Morado, con Somos Perú, con Podemos, con parte de APP, con algunos de los suyos también, con los Maestros Perú Libre, con Juntos por el Perú, consolida una bancada moderada de unos 50, y el otro, un Castillo light, o sea, ligero. Muy bien, empecemos con el impacto económico de esta semana. Gana Castillo. ¿Cuál es el impacto que vamos a tener? Sí, bueno, gracias Rosa María por la invitación. Va a depender un poco, primero, de los anuncios que hagan, ¿no? Y ya lo estamos viendo. El vocero económico designado,
que es el señor Pedro Franque, a quien conozco de la Universidad Católica, ya salió a tratar de deslindar con los planes, digamos, escritos originales de Perú Libre, y con algunas declaraciones de campaña y ofertas de campaña del candidato, ¿no? Y se ha corrido bastante, digamos, hacia el centro, es más moderado. Ha dicho que no va a haber nacionalizaciones, que se van a confiscar la propiedad privada, que no va a haber dos tipos de cambio, que se va a respetar la autonomía del Banco Central, entre otros, ¿de acuerdo? Y eso, por lo menos temporalmente, ha generado un poquito de calma. Hay que distinguir entre, digamos, el ánimo de un grupo de peruanos, empresarios, etcétera, e inversionistas, ¿no? Inversionistas de portafolio, inversionistas que compran deuda peruana, acciones, influyen en tipo de cambio, ha podido, digamos, mitigar la volatilidad que había, el nerviosismo. Ahora eso es un bálsamo de corto plazo, es diferente cuando Ahora, tienes una una infección. pregunta. Sí. El señor Pedro Franqui nunca lo ha nombrado el señor Castillo. A eso era mi punto. Sí. Ya, o sea, Bueno, nunca, es vocero, pero no sabemos si es vocero. muy buena pregunta. A eso es vocero porque, digamos, tiene toda la tribuna y hasta en el balcón el otro día salió con el candidato, ¿no? Con un grupo muy Ajá. reducido de personas. Entonces, pero ahí venía mi comentario justamente, muy oportuna la pregunta, Rosa María. Una cosa es un bálsamo de corto plazo, es como que tienes una infección, tienes fiebre muy fuerte, que te tomes una aspirina, un Panadol para bajarte la fiebre, y otra cosa es que cubres la infección porque si no va a regresar, ¿okay? La fiebre y todos los síntomas. Entonces, acá es lo mismo. Una cosa son anuncios de Pedro Franque, quien todavía no ha sido designado como ningún cargo en particular, uno, dos, cuando sea designado no sabemos cuánta atracción va a tener, ¿okay? Porque el elegido es Pedro Castillo. Entonces, quien tiene que declarar es Pedro Castillo, es Claro. el candidato posiblemente futuro presidente, ¿no? Y después viene la parte, obviamente, de si cumple, etcétera, ¿no? Entonces, esa información va a ir saliendo gradualmente en estas semanas antes del 28 de julio. Los nombramientos de personas en gabinetes, los que proponga para el Banco Central, etcétera, van a ser muy importantes también, para que la gente pueda, en función de la trayectoria de estas personas, también entender qué estarían dispuestos a avalar con su presencia, implementar, etcétera, y qué no, digamos, ¿no? Entonces, toda esa información recién se va a ir conociendo, pero es claro que por lo menos Pedro Franque entiende que si no salen con anuncios tranquilizadores, la economía se les licúa muy rápidamente, el tipo de cambio se les sigue disparando, etcétera, ¿no? Y entran gobernando en caos, ¿no? Entonces esa ha sido la razón de las declaraciones, ¿no? Esperemos que realmente tengan sustento atrás y que el Claro, candidato mismo y su partido estén abandonando esas pero ideas también, peligrosas, ¿no? claro, pongámonos en el otro escenario en que el señor Pedro Franque es un hombre muy voluntarioso, con ganas de ayudar, pero bueno, como le ha pasado a varios en el camino, en esta campaña, Castillo, que aparecían y luego desaparecían, es porque varios han desaparecido, ¿no? Desde Miguel del Castillo, que apareció y lo desautorizaron, en fin, Juan Pari, que no lo hemos vuelto a ver en ninguna parte, en fin, aparecen y desaparecen. Kurt Burneo Eh, también, sí. Burneo, que también, pero él voluntariamente desapareció. Anunció un tuit que no tenía nada que ver. Entonces, claro, supongamos que el ala dura de Vladimir Cerrón triunfa, que el señor Valdemar Cerrón, que dijo que el candidato sin el partido no era nada, triunfa, y tengamos un ministro de Economía que por definición no puede ser limeño, tiene que ser provinciano, tiene que ser, no sé, de Tacabamba, o sea, cosas que encorseten al candidato y ahora presidente en los planes del señor Cerrón. ¿Qué efecto tendría eso en la economía? Sí, a mí yo creo que de dónde sea el candidato es lo menos importante, ¿no? Yo creo que lo importante es cuáles son las competencias del candidato para ejercer. No, yo también creo lo mismo, pero digamos, perdón, que no el candidato, descarten, digo el claro, designado. pero que descarten personas Sí, por su lugar de origen, por ser, claro. por lo que fuera, pero que Digamos, comiencen a descartar. pongamos de otra manera, que al final predomine el ala Cerrón en Claro, las designaciones, ¿de acuerdo? así es. O sea, que digamos, si Eh, lo has estudiado en Cuba, ¿no es cierto?
no puede ser ministro de Economía. Sí, Vamos. entonces yo creo que ese es el escenario pesimista, digamos. Creo que es poco probable porque el Congreso presumiblemente no le daría los votos como para que implementen gran parte de las medidas que quisieran implementar y podríamos tener desde el Ejecutivo propuestas bastante, digamos, radicales, como las que están en los planes escritos, digamos, pero muchas de ellas sin capacidad de implementación porque no podrían ser aprobadas por el Congreso. El tema de reforma constitucional es fundamental, Rosa María, por eso preocupa mucho lo que está tratando de hacer este Congreso, no el que viene, este Congreso, porque esa en realidad es la mayor salvaguarda de que podamos mantener los pilares, digamos, de progreso económico en el Perú y mejorar las políticas públicas para que podamos llegar más a los ciudadanos con bienes, servicios públicos, mayor redistribución, inclusión social, productiva, incluir las MIPES en cadenas de valor, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no necesita cambios de constitución. Al contrario, si tú haces un cambio de constitución, lo que te resulte puede complicarte mucho el que logres esos resultados y te va a sumir en una incertidumbre tremenda por, no sé, 1 año y medio, 2 años. Entonces, esa teoría que es la principal batalla que deberíamos evitar y que el candidato debería, digamos, descartar y abocarse a mejores políticas, ¿no? Cualquier reforma tributaria se tiene que aprobar, o económica o constitucional, perdón, se tiene que aprobar de aquí al 12 de junio, porque después ya no hay más tiempo, ¿no? Ahora, el listado es interminable, porque proponen de todo, desde una asamblea constituyente, pero básicamente la línea de trabajo es controlar el Tribunal Constitucional, este Congreso, hacer que sea imposible disolver el Congreso, aun cuando caiga el presidente y los vicepresidentes, ¿no es cierto? Y hacer más fácil la vacancia presidencial. Eso es lo que están proponiendo. O sea, no lo están proponiendo así, obviamente, nadie sale a decir eso, pero esas son las líneas, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para hacer el Congreso sólido? Y obviamente garantizar puestos de trabajo en un Senado, ¿no? Entonces, eso es lo que están proponiendo. Cuánto salga de eso no lo sé. Pero si afecta a Castillo, lo afecta de una manera muy perjudicial para Castillo. Esa parte sí la entiendo. Yo personalmente, Rosa María, no estoy de acuerdo no soy abogado, pero con este tipo de reformas constitucionales a la carrera, al paso. No se hacen así, no, son inconstitucionales, estamos todos de acuerdo. Así no se hace. Entiendo ese sentido, pero hay otra puerta, probablemente no tenga los votos, que fue planteada por Juntos por el Perú justamente para hacer la camita, que es plantear una reforma constitucional vía Asamblea Constituyente, ¿no? Claro. Esperemos que también no pase, ¿no? El Congreso, curiosamente, el Congreso que tantos problemas nos ha traído, va a ser el garante de la, digamos, de la estabilidad en los próximos 5 años, ¿no? Y de realmente un equilibrio de poderes. Efectivamente, si pasan alguna de las otras propuestas que planteas, tendría ese equilibrio de poderes sería más hacia el Congreso porque tendría mucho más capacidad de poder evitar cualquier embate del Ejecutivo, ¿no? Ahora, no es la manera tampoco, ¿no? Ahora, vamos con algunas propuestas, o sea, todo depende de a quién se nombre, perfecto, para saber en qué escenario estamos. La política personas peruana, y políticas, ambas, claro, ¿no? Pero, digamos, la política peruana más antropomórfica que nunca, porque claro, como no hay un equipo, no hay en realidad un partido de Castillo, sino el partido de Cerrón, entonces es muy difícil saber lo que va a hacer en realidad, porque además durante la campaña se ha contradicho muchas veces. Entonces, examinemos algunas de las ofertas políticas sobre las que se ha contradicho. Al principio, sobre todo en primera vuelta, después abandonó la idea, pero está ahí, señaló que estaba muy mal que las personas jurídicas pagaran 30% de impuesto a la renta, que tenían que pagar 70% de impuesto a la renta. Él lo que decía es que las personas se quedaban con el 70% de lo que ganaban y solo le daban al Estado el 30%. Y que tenía que hacer a la inversa. ¿Qué viabilidad tiene esa idea? Ninguna, Rosa María. En realidad, si hacemos una comparación internacional, digamos, países desarrollados, países de la OCDE, que también incluye algunos países de la región, el promedio de impuesto a la renta que pagan las empresas
es 24, 25. Es inclusive menos que en Perú, ¿de acuerdo? Y el mundo ha tenido una tendencia a ir bajando esa carga tributaria. A raíz de la pandemia, digamos, y digamos, los efectos que ha generado, es entendible, hasta el propio Fondo Monetario lo está diciendo, que haya algún tipo de contribución adicional, temporal, pero razonable, ¿no? Plantear algo como que suba a 70 o 80, también como he dicho, es absolutamente irracional, no hace disfuncionar la economía, no tendrías inversión y no tendrías generación de empleo, por lo menos no formal, digamos, y no O sea, no digamos, es viable para un inversionista no, tener un impuesto a la renta del 70%. O sea, no tiene no, ningún sentido, no vale la pena. Ya no no, haría la inversión. ningún país, bueno, descontando pues como son los países que ni siquiera tienen economías de mercado, ningún país Claro. tiene tasas ni siquiera que se aproximen a esos niveles, ni siquiera los países nórdicos, que son otra realidad totalmente distinta, tienen tasas tan altas, ¿no? Ahora, hay que diferenciar lo que son industrias extractivas. En industrias extractivas usualmente la carga es algo A mayor, eso voy ahora. ¿no? Uh-huh. Ahora, en minería no solo tienes impuesto a la renta, tienes regalía y tienes un impuesto especial a la minería. ¿Ok? Todo esto sumado llega más o menos al 44% de la renta. O sea, más o menos, porque algunos son sobre la regalía sobre venta, no importa que ganes o pierdas. Pero en general, más o menos está encima del 44%. ¿Cuánto más se puede ordeñar la vaca? Es lo que no sé. Yo te diría que hay dos temas. Uno es cuánto lo puedes subir. De nuevo, ahora que tenemos coyuntura de buenos precios, los buenos precios te mejoran tus ingresos, pero también presionan la estructura de costos de la industria minera a nivel mundial. O sea, no es que todo es para ganancia. Pero digamos que se genere más ganancia. La regalía, como es sobre venta, no sobre utilidad, Claro, te va representando una participación mayor de la utilidad. Y claro. tenemos este impuesto especial a la minería que tiene tasas más altas, cuanto mejores son los precios, ¿de acuerdo? Entonces ese Ah, 44, si se sostienen razonablemente los precios ahora, probablemente se acerque más a 50, no sé. O sea, es así una es. carga que si comparamos con países mineros, ya no puedes comparar con cualquier país, con países mineros, Chile, Australia, etcétera, ¿no? Ya Perú está ligeramente por encima, está algo por encima ya del estándar. Es previsible también que en un boom minero otros países también digan voy a subir un poco los impuestos. De acuerdo, tenemos que tratar de cerrar las brechas que ha generado la pandemia, pero estamos hablando de algunos pocos puntos de margen, quizás con algún impuesto transitorio, quizás ni siquiera con un impuesto, con alguna contribución voluntaria, que te la firmen y digan yo voy a contribuir con esto por encima de lo que es mi presupuesto usual, porque recordemos que también tienen sus presupuestos de responsabilidad social corporativa. Todo lo que contribuyen por fuera de lo que es la contribución de impuestos, ¿no? Y además está la reinversión de utilidades. Generalmente los grandes proyectos mineros reinvierten mucho. La Sociedad de Minería ha dicho que más o menos reinvierten entre reinversión y pago de impuestos 75 centavos de cada sol de utilidad. O sea, ya están en el número que intuitivamente Castillo dice quiero que paguen de impuestos, ¿no? Y esas cifras me suenan más o menos, se condicen con la data que he visto, ¿no? Entonces ya la carga es alta. Algo más, sí, podrías ver, pero en realidad es marginal, teniendo en cuenta que tu regalía y que tu impuesto especial a la minería se aceleran con las mejoras de precios. Hay otro tema, además, Rosa María, que es importante, que ya es bastante más difícil de entender a veces. En la medida que el riesgo de hacer negocios en Perú, y particularmente en las industrias activas, aumente, y eso es lo que ha ocurrido hasta el momento, salvo que eventualmente, digamos, Castillo se vuelva un Humala o algo por el estilo, como es más riesgoso, necesitas mayor retorno para hacer una inversión, ¿de acuerdo? Entonces, ya solo la presencia digamos, si tienen políticas que son, digamos, poco amigables o anuncios, aún sin políticas, pero siguen con anuncios de ese tipo, discusión de cambios de constitución y cosas por el estilo, te sube el riesgo. Y eso, solamente ese riesgo, hace que la inversión se retraiga. Entonces ya estás en problemas. Entonces hay que tener cuidado con cómo manejas también los mensajes, no solo las políticas, los mensajes. Siempre los funcionarios públicos tenemos que calibrar muy bien, obviamente los presidentes, obviamente los ministros de Economía, muy bien los mensajes que das, ¿no? Ahora, en teoría,
el dólar no tendría por qué moverse porque dicen, nada ha pasado, todavía ni siquiera lo han proclamado. ¿Por qué el dólar ya está en 4 soles? Justamente por esta sensación de riesgo. Hay muchos, tanto inversionistas como personas, que dicen, mira, yo no sé cuál es la probabilidad de que implemente todas las medidas radicales que anunció, pero, digamos, no es cero. Y entonces dicen, voy a poner mis recursos a buen resguardo. Entonces, significa inversionistas de portafolio venden su posición en activos peruanos, por ejemplo, ¿no? Uno, dos, personas domiciliadas dicen, quiero tener parte de mis activos en el exterior, por tanto demandan dólares para poder sacar los recursos, que es perfectamente legal y perfectamente entendible. Cada quien es libre de decidir cómo protege los, digamos, los recursos que ha generado de su trabajo, de su vida. Y yo tengo, no sé, pues $100,000 en el banco, que es el ahorro de toda mi vida, porque resulta que ya cobré mi AFP. Yo puedo tomar esos $100,000 y abrir una cuenta en Estados Unidos y abrir sin ser yo norteamericano, y es perfectamente legal. Exacto. Entonces, lo que ocurre es que eso presiona el dólar hacia arriba, porque la gente, muchos lo tienen en soles, quieren comprar dólares porque no puedes mandar afuera, repatriar soles, claro, mandar dólares. Entonces, eso se está dando también. Y de nuevo, es entendible la fuga porque de ese capital, hay mucha incertidumbre. Claro, y la fuga de ese capital puede ser muy rápida. Puede ser muy rápida. Ya ha habido salidas. Evidentemente puede seguir habiendo salidas. Ahí el que tiene, digamos, la responsabilidad no es ser antipatriota hacerlo. Idealmente no ocurre. Creo que muchos de estos agentes, empresas, inversionistas peruanos han traído su capital al Perú, han confiado en el Perú. Claro. Pero si tú crees que el otro lado no te va a responder, tú eres libre de decir, bueno, también lo puedo hacer en otro lado. Alonso, ¿no? ¿qué pasa si para evitar eso, como estoy pensando en Argentina o en Alan García de los 80, ¿no? Toman el poder el 28 de julio y dicen feriado bancario, ¿no? Los famosos feriados bancarios. Sí, y acá no sale $1 más del país. ¿Eso es posible? ¿Es un escenario posible? No, ahí entrarían problemas porque la Constitución prohíbe, ¿no? Hay cierto margen de acción que puede tomar el Banco Central, que han dicho que va a ser independiente. Ahora, ojo que el futuro presidente de 7 directores nombra 3,5, digamos, porque nombra 3 directamente y el presidente lo propone al Congreso y el Congreso tiene que ratificarlo. Si no lo ratifica, tiene que proponer a alguien más hasta que se lo ratifiquen, ¿no? Entonces tiene medio directorio, ¿no? El directorio del Banco Central puede tomar una serie de decisiones por estabilidad monetaria y estabilidad cambiaria. Hay otras medidas que no puede. Entonces, no te puede prohibir que tú repatries capitales, que tú los saques, los saques del país. No se puede, ¿estás seguro? No debería, puede ponerte algunas medidas, medidas temporales, un decreto de urgencia. Claro, un decreto de urgencia. ¿Okay? No, el Ejecutivo no puede tener competencia sobre eso. Eso, el decreto de urgencia es Ejecutivo, no es Banco Central. Banco Central tiene que ver con todo lo que es convertibilidad en moneda. Sale un decreto de urgencia que declara un feriado bancario por el cual estás prohibido de sacar dólares del Perú, por decreto de urgencia. Yo te diría, mira, eso ya entramos en un tema legal. Yo te diría que eso me parece que sería inconstitucional. Porque yo estoy de acuerdo contigo, pero hay que ponerlos en todos los escenarios, pues porque... Mira, yo creería, hay que ir paso a paso, ¿no? Yo creería, va a depender de la gente que nombre. En tu escenario extremo, digamos, que tengas, no sé, dominancia de un ala cerrón, creo que cualquier cosa es posible, que intenten cualquier cosa, legal, no legal, constitucional, no constitucional, conveniente, no conveniente, etc. Sí, creo que si predomina, digamos, personas como Pedro Franque, digamos, no van a intentar eso, ¿no? No, evidentemente no, pero digamos, como reitero, yo a Pedro Franque no lo he visto todavía nombrado de nada, ni siquiera lo dejaron ir al debate técnico, entonces no sé si lo hace por buena voluntad, por entusiasmo, o realmente va a tener una posición en el gobierno que entra. ¿Y cuál será esa posición? Igual, ayer Ricardo Uceda promovía a Salomón Lerner. Salomón Lerner ha sido ministro de Humala, no estaría
mal, ¿no es cierto? Pero yo no veo del otro lado a alguien que proponga, o sea, digamos, Vladimir Cerrón tiene casi problemas personales con Salomón Lerner, o sea, no lo veo, ¿no es cierto? Es más, su ideario programa dedica párrafos de desprecio a aquellos que se dicen de izquierda y no son marxistas-leninistas. Entonces, ahí veo la cosa medio complicada, ¿no? Sí, yo creo que no, o sea, es muy difícil, Rosa María, realmente saber cuál de todos estos escenarios posibles se daría en caso se confirme la, digamos, Hay que la elección barajarlos todos, pero no sabemos cuál se dará. No, Y en pero yo el tema tendería a de pensar... sustitución de importaciones, que tanta preocupación ha causado, porque esto yo decía es como si sacaras del, no sé, del closet de la abuela, no sé, un abanico, ¿no? En vez de usar, es una cosa viejísima, no, nadie la usa, o sea, nadie en el mundo usa un sistema de sustitución de importaciones, o sea, ¿qué pasó ahí? Sin embargo, la aplicación de una política de esa clase sí implica un encarecimiento inmediato del costo de la comida, que es muy serio para un presidente. Sí, lo que pasa es que en realidad, y algunos critican, dicen, ¿por qué se ha metido tanto miedo? Lo que pasa es que ese plan, los planes originales de los que están escritos de Perú Libre, son Venezuela, o sea, Venezuela en la etapa Maduro, no son ni siquiera Bolivia, o sea, son eso. Y en campaña ha repetido varias de esas políticas, de esas propuestas del candidato. Si tiene la capacidad de implementarlo o no, si lo va a intentar es otra cosa, es otra cuestión y tenemos que jugar a las probabilidades, si quieres. Eso nunca funcionó, eso se implementó en el Perú en los 80, 70, se implementó en América Latina también, se llama Política de Crecimiento por Sustitución de Importaciones, y lo único que generó fue decrecimiento, fue un desastre, corrupción, decrecimiento, la poca industria que teníamos desapareció, nuestro aparato productivo involucionó, digamos, entonces ya ha ocurrido y los países que han intentado eso en tiempos modernos, con otras políticas, digamos, también acompañándolos, son un desastre, ¿no? Entonces, esa no es la ruta. Ahora, hay otras consecuencias. De nuevo entramos en qué pueden y qué no pueden. No pueden hacer muchas cosas. Si quieren hacer eso, tendrían que denunciar, primero tendrían que, está prohibido prohibir, o sea, cambio constitucional. Si tú quieres simplemente decir, bueno, quiero salirme de tratados, la gran mayoría de esos tratados de comercio, no todos, pero la gran mayoría son legislativos, necesitan autorización del Congreso, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sí tiene en su control el Poder Ejecutivo? Básicamente dos cosas. Una es subir aranceles, pero si subes aranceles en tu marco de TLCs, estás rompiendo los pactos, entonces va a haber represalias. Tú estás rompiendo en realidad los TLCs, con lo cual cierras tus canales exportadores. Eso le haces más daño al país de lo que crees que vas a generar, más allá de que encarezcas estoy segura de consumo, que tenga poca elección los consumidores, que eso es evidente. Además, vas a cerrar la vía de generación de divisas para el país y de generación de empleo a través de exportaciones. ¿Ok? Eres 0.3 del mundo, o sea, menos de la tercera parte del 1% del mundo es el Perú, y quieres cerrarte al otro 99.7. Es absurdo, ¿ok? Entonces, no va para ningún lado. Pero, digamos, estas cosas las dijo en campaña por alguna razón. Yo creo que son más clichés que se repiten, ¿no? Por ejemplo, cosas como, no vamos a pagar la deuda externa, y todo el mundo lo miraba, ¿cuál deuda externa? Si la deuda externa del Perú está completamente controlada, ¿no? Pero son clichés que se repiten y no parece ser Castillo Humala. Humala, usted fue su ministro, ya lo encontró ya capacitado, pero mira, Castilla se sentó y en unas cuantas sesiones le explicó lo que era la economía peruana y se dio cuenta que lo que él creía no se podía hacer. Pero esta izquierda desprecia a Humala, lo considera un traidor. Entonces, a mí me parece que va a ser muy difícil, por más buena voluntad que pueda tener el señor Castillo, de que se le explique cosas como usted las explica con tanta sencillez y que las acepte. Eso es lo que a mí me preocupa. Que no entienda que no se puede hacer un programa de sustitución de importaciones porque terminan cerrándole los mercados internacionales a las exportaciones peruanas. Es como el ABC, pero no creo que lo entienda, ni que lo quiera entender. Sí, Rosa María, a ver, estoy de acuerdo contigo, mira, y tómalo como quien viene, de un exministro Humala, ¿no? Yo creo que lo correcto son las políticas que se implementaron, esa línea de políticas, seguramente se cometieron errores, pero es por ahí, que fueron criticados tanto por la derecha como por la izquierda.
¿de acuerdo? Claro. Lo cual te decía que estabas en la ruta correcta en realidad, ¿ok? Así. Aún el escenario más moderado pareciera, te diría, de Castillo, es corrido, por simplificar, bastante más a la izquierda, ¿de acuerdo? Digamos, Pedro Franque y el equipo de Juntos por el Perú, que es básicamente el equipo que Humala saca entre primera y segunda vuelta y los remanentes los saca a los 4 meses de gobierno. Dice, por acá Así no es. vamos, ¿ok? Ese es tu escenario más moderado para que nos ubiquemos en el espectro, digamos, ¿no? Acá estaba Humala, estaba por acá, ellos parten de acá, y de acá se van hacia allá. Mi punto es, yo creo que hay posibilidades de que realmente no se vayan al extremo cerrón, sino que se quede en un punto intermedio. Tengo discrepancias. Yo no creo que a un política de ese tipo, el plan de Juntos por el Perú, yo no creo que sea Es bueno muy para el malo Perú. también. Exacto, yo creo que no es bueno para el Perú, pero no es Venezuela, ese es el punto, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, y creo que si ratifican algunas de las personas, como Pedro Franque, que está de asesor económico, no estaría dispuesto a aceptar, así le digan, mira, no, y el presidente de yo creía que quería nacionalizar, renuncio, ¿no? Suponiendo que tenga un cargo, nuevamente, y regresamos al punto, necesita venir las palabras, las decisiones del propio presidente, porque es el único que sabemos que en principio se queda 5 años, ¿no? En principio, porque ese es el Perú, digo, ¿no? Un ministro, cualquiera sea así lo designe, no tiene poder de decisión en todo, hay peleas que pierdes al interior del gobierno, y cualquier día te dan forata, pues te mandan a tu casa, o te vas tú a tu casa porque no estás de acuerdo con algo. Y puede cambiar la configuración de las políticas muy rápido. Por eso tiene que venir del propio presidente. Claro, pero de nuevo, ahora, pero dicho esto, hay una gama de opciones y no todas son el fin del Perú. Hay unas que creo que, ojalá me equivoque, que no serían necesariamente buenas, pero no serían tampoco tan destructivas, no tan malas. Claro, pero el problema de estas políticas es que muy rápidamente, en muy pocos meses, comienza a haber inflación y comienza a encarecerse el precio de los productos de comer. Entonces ya la población ya no tiene, no sé, a Keiko Fujimori, que es la némesis, que hay que odiarlo. Está Castillo solo con 37 o 42 congresistas y un congreso y una gente gritando, oigan, no quiero que suba el pan. Entonces, yo me imagino que en ese momento político se vuelve realista. ¿Cuándo podría comenzar a darse un incremento de precios considerable? Si es que sigue su política serronista, digamos, como para que se dé cuenta con una cachetada de que estamos en una situación difícil. ¿Para qué mes? Muy rápido, o sea, digamos, yo no creo que vayan por ahí, pero si fuesen por ahí, como dije, el Ejecutivo tiene la competencia de aranceles. Te sube el arancel al trigo, te lo multiplica por 3, por 4, por 5. Eso entra en vigencia al día siguiente. Y al subsiguiente, o cuando entre el siguiente lote de importaciones, antes que entre ya subieron los precios del pan y ya impactó, ¿de acuerdo? Entonces eso es inmediato. Pero de nuevo, Rosa María, tampoco lo que quiero es asustar a la gente. O sea, yo no creo que hagan eso. Por lo menos no al comienzo. O sea. No, lo que yo quiero es que asuste a Castillo, no a la gente. Okay, o sea, al día siguiente. Castillo ya ganó. Al día siguiente. Al día siguiente. Claro. Sí. Claro, o sea, Castillo ya ganó. Ya no hay Fujimori, Vizcarra. O sea, ya no hay... Está solito y tiene que gobernar el Perú. Es más, Rosa María, un comentario. Ni siquiera tiene que subir los aranceles. Si al final opta y dice, no, tampoco quiero un Franque, tampoco quiero políticas, me debo a una parte del electorado, le tengo que dar para mantener mi bancada, con los que controla Cerrón, que controla no sé cuántos de la bancada, 2/3 creo, entonces le voy a dar concesiones con varias políticas. Lo que va a pasar es que este bálsamo de corto plazo que dije que el tipo de cambio se ha tranquilizado un poquito ante los anuncios de Franque, se va para arriba. Y solamente que te sube el tipo de cambio ya te comienza a encarecer la parte importada de la canasta de consumo, entre ellos el pan, por ejemplo, ¿no? Los fideos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, esa parte, digamos, la gente, o sea, Pedro Franque, los hombres de Juntos, sí entienden esa parte. Por eso están saliendo con estos mensajes, porque saben que si no, se les va fuera de control. Ahora, un comentario, Rosa María, importante. Yo creo, y espero que lo entiendan así, sobre todo el candidato o el posible futuro presidente,
porque creería y esperaría que sí lo entienda mejor este grupo digamos, de economistas, que pueden tener un muy buen inicio de gobierno, suponiendo que sigan con vacunación, etcétera. ¿Por qué? Porque tienes una recuperación del mundo muy rápida, en parte estadística. Perú se cayó mucho, sales estadísticamente, 10% de crecimiento porque te sacaste la chochoca literalmente, pero tienes el mundo creciendo muy rápido por recuperar eso, tienes precios de minerales en máximos históricos, entonces pues tienes un viento de cola enorme. Si tú a eso le sumas inversión privada, que es la que te genera empleo, y mediana eficiencia del sector público, puedes tener no solo el 2021 con 10%, sino puedes tener el 2022, y vemos hasta cuándo dure la gasolina externa, con muy buenas tasas de crecimiento y con muy buenos indicadores, por tanto, no solo crecimiento, sino reducción de pobreza, mejora de indicadores socioeconómicos para la población, etc. Entonces, realmente podrían quedar como los supercampeones, literal. Recordemos García II, con un viento de cola impresionante que quedó como el supercampeón. O sea, podría ocurrir lo mismo, si es que no desbaratan la parte de generar mucha incertidumbre sobre inversión y el problema ya no es económico, el problema es político. O sea, están lamentablemente subordinados a una serie de mitos, y los mitos son fuertes. Entonces, si una persona realmente cree que el inversionista se lleva el 70% de la riqueza, y tú le explicas que así no funciona la tributación, no lo quiero entender. Necesitan un exorcizador de mitos, pues. Claro, pero ¿cuánto ha costado que entienda que no se puede gastar el 10% del PBI en educación y el 10% en salud? Ha costado 2 meses que entienda la diferencia entre PBI y presupuesto. O sea, el actual próximo presidente no puede definir lo que es un monopolio. O sea, y esas son cosas muy elementales. Me preguntaron qué es un monopolio, Ripley. Entonces, claro, no entiende. Tienen una aversión en todo el discurso a la inversión extranjera. Es permanente. Y lo primero, y la línea de argumentación de todos los discursos del señor Castillo en esta campaña es: primero vamos a recuperar las riquezas. Tú recuperas lo que te han robado, ¿no es cierto? Hay una recuperación porque me han robado. ¿Recuperarlas de quién? Entonces ha habido un robo en este país y hay que recuperar las riquezas. Entonces, con ese discurso no parece venir un ambiente moderado, y es una pena. Como dice, las condiciones internacionales son en este momento buenísimas para la economía peruana, pero no parece ser la persona que quiere entender eso, ¿no? Salvo que alguien se aparezca, y estoy buscando ese alguien y se lo explique y lo entienda. Sí, yo te diría, Rosa María, nuevamente partiendo del espectro, que no es un mala, va a estar la opción moderada, no es tan moderada, pero digamos, no te destruye el Perú. Está la otra, la cataclísmica, que es todo lo que está en su plan. Yo creería que va a ser entre esas dos, una al medio, que va a ser un poco más caótica, donde vas a tener políticas, algunas veces algunas cosas dicen no nacionalizo, pero por ahí te quieren poner un impuesto altísimo que en la práctica te retrae la inversión de manera importante, que entran a decir vamos a entrar con regulaciones. El Estado está a cargo de muchas de las regulaciones, con regulaciones de distintos tipos para conducir actividades que al final te vuelven ya la tramitomanía, te la disparan ya de este nivel alto, ya te la mandan pues por las nubes. Yo creo que el riesgo va más por ahí, y la incertidumbre que podría generar si se embarcan en este intento de reforma constitucional, que entonces te para todo. Todo lo que es motor interno se te va a parar, ¿okay? Que es lo peligroso. Entonces yo creo que va a ir por ahí, va a ir un poquito la situación, ¿no? Y eventualmente se tendrá que decantar. No es un escenario que yo quisiera para el Perú, creo que es el más probable, pero ojalá me equivoque y tengamos pues realmente una toma de conciencia y digamos una mejora de políticas públicas, porque también hay que reconocer, y algunos lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo, que esas políticas públicas tendrían que ser más inclusivas, social, productivamente, mayor distribución, pero sin matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Eso se empezó una ruta, los últimos 5 años han sido muy caóticos,
y bueno, pues la pandemia terminó de desarticular todo, ¿no? Y por eso estamos donde estamos en este momento, ¿no? Así Pero es. sí, necesita alguien que haga entender ahí que realmente lo que se necesita el Perú no es ni el chorreo, pero tampoco la pateada de tablero, ¿no? Abel, no sé si tenemos alguna pregunta, por favor. Bien, sí, hay varias preguntas, sobre todo en el aspecto de la economía de hogar, del pequeño. ¿Cuál debe ser la actitud de estos días de las personas en el hogar? Hay personas que quieren comprar muchas cosas. ¿Qué debe hacerse? Y la segunda pregunta, eh, ¿el dólar va a bajar o ya se queda en cuatro soles? Gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, miren, yo creo que no hay que abonar al pánico, digamos. No es que vamos a entrar en una situación de desabastecimiento mañana. Entonces, simplemente sigan con su vida normalmente, ¿no? Sí hay decisiones importantes que tomar. Quiero poner un negocio nuevo. Es importante esperar a ver si ahí sí, qué es lo que realmente van a proponer, porque recordemos, aún la versión más moderada que Frank que ha salido a decir, no voy a hacer esto, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto, porque está diciendo el cuco, pero no ha dicho qué van a hacer. Claro. No ha habido nada en positivo, ha sido todo en no, 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 para que no junte el pánico, digamos, como decía el chavo, pero no ha dicho lo otro. Entonces, eso por un lado. En términos del dólar, está en manos de Pedro Castillo. Ahorita le ha metido un panadol por una persona que es el principal asesor económico, se percibe, digo, que es el asesor económico, que ha dicho lo más peligroso, lo que más les preocupa, no lo vamos a hacer. De nuevo, no ha dicho qué van a hacer, ¿ok? Y hay muchos vacíos. No ha sido nombrado, no sabemos cuánto peso va a tener, no sabemos si realmente ha convencido al presidente, no ha salido el presidente, hay muchos peros. Esta aspirina eventualmente va a dejar de tener efecto, porque sigue con la infección adentro. Entonces, que siga subiendo o se desinfle y retorne a niveles, digamos, de hace 2 meses, va a depender finalmente de las decisiones de Pedro Castillo. Si es que gana, obviamente, ¿no? Se confirma su triunfo. Bueno, se confirma en el sitio está adelante, pero si es que al final del conteo de todos los votos, impugnaciones y todo lo que viene, resulta el ganador, va a depender de realmente los anuncios que salgan del propio Pedro Castillo de políticas de personas hasta que asuma, y de ahí te hará las decisiones que tomen como gobierno, ¿no? Entonces, más allá de eso, lamentablemente no les puedo decir, porque no tengo bola de cristal y no sé qué va a decidir. Si se da lo que tú dices, Rosa María, sí, pues va a seguir subiendo. Si se da un poquito más lo que yo, ojalá, no es que yo crea, si lo quisiese, debería de desinflarse, ¿no? Claro. Nunca Eh, el precio del dólar ha estado tan en las manos de la boca de una persona. Sí, pues. Así de claro. Ahora, se dijo y se advirtió, hemos tenido un programa largo con Alonso Segura antes de las Les voy a elecciones. poner un ejemplo simple, muy simple, Rosa María. ¿Qué pasa si nombra el presidente o propone el presidente del Banco Central y tus 3 candidatos son todos a la serronista del Banco Central? Ese tipo de cambio se te va, pero ya no sé hasta dónde, ¿no? O sea, por ponerlo, ¿no? Puntual, ¿no? ¿Qué No pasa si se entendí bien qué ratifica pasó. Julio Velarde? Ah, tranquilidad, ¿no? Ah, Por eso te digo, ah, hay un abanico de opciones. claro. O sea, si quiere que baje el precio del dólar, que ratifique a Julio Velarde. Ya está. De ahí se calma todo. O proponga a alguien sensato, digamos, razonable, ¿no? Con Claro. credibilidad en los mercados, sobre todo, pero también en la población, ¿no? Etcétera. Solucionado el problema. Nadie es indispensable, ¿no? Pero lo que voy es, de eso va a depender, más allá de los factores ya de que llamamos los economistas de fundamentos, ¿no? Estamos hablando de corto plazo. Así es. Bueno, vamos a esperar. No queda más que tener paciencia y esperar, no volverse locos y esperar que hagan algunos anuncios en algún momento, pero mientras no hagan anuncios, va a seguir subiendo el precio del dólar. Y reitero, esto fue algo que todos los votantes sabían. Fue comentado y explicado antes. O sea que ahorita ni quejarse, porque eso es exactamente lo que se dijo que iba a pasar. Y está pasando. Así que en silencio nomás, ¿eh? No valen las quejas cuando uno sabe a qué cosa va. Muy bien. Abel, ¿alguna pregunta más? ¿Qué cree que, a ver,
¿Usted cree que se metió miedo a la gente? Porque muchos dicen, ¿es el miedo que se ha metido o se hizo un análisis en base a los planes de gobierno que habían? Bueno, hay varios planes de gobierno que presentó el señor Castillo. Mira, yo creo que, a ver, los planes, y yo he sido bastante claro por ejemplo, en mi Twitter, y he presentado amplia evidencia, sin poner calificativos, ¿no? Yo creo que ha habido en algunos casos simplismo, decir, comunismo, comunismo, yo creo que hay que explicar. Y lo cierto es, las políticas que están en esos planes escritos, las que están escritas, son Venezuela. ¿Ok? Venezuela hoy. Eso es clarísimo. Las declaraciones de campaña, muchas del candidato en segunda vuelta, son consistentes con ese plan. Y ha habido algunos intentos de, como dice Rosa María, gente que apareció por 3 días, 4 días y de ahí desaparecía, decir, no vamos por acá, no vamos por allá, tratando de decir va a ser algo más parecido a, no sé, pues Bolivia, Ecuador, lo que fuera. Lo cierto es, ninguno de estos países tiene los resultados económicos, pero tampoco sociales, tampoco institucionales que tiene Perú. Y sobre eso yo también he puesto información de comparación internacional, se puede verificar objetiva, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que hay miedo justificado y está en las manos del candidato, todavía candidato, hasta que se pronuncie el jurado definitivamente, y después de él, una vez que tome decisiones sobre políticas y nombramientos, para que se pueda tener, digamos, algo más de certidumbre sobre cuál va a ser el camino que va a tomar. Pero uno no puede decir que es meter miedo cuando uno está, digamos, transcribiendo lo que tiene por escrito en su plan y viendo los resultados que ese tipo de políticas ha tenido para el Perú en el pasado o para otros países, ¿no? Y que no han sido nada buenos. Y ojo, ni siquiera para temas de desigualdad o pobreza. No es que económicamente le fue mal, pero muy bien socialmente. No, le fue mal en todo. O en algunos casos sustancialmente menos bien que en el caso de Perú, por ejemplo. Que tenemos que mejorar muchas cosas, de eso no hay duda, y creo, Rosa María, y lo he dicho en estos programas muchas veces, que había que cambiar muchas políticas al amparo de nuestro marco constitucional, ¿no? Algunos lo hemos intentado, lo hemos hecho como su gobierno, y hemos venido, digamos, escribiendo e impulsando eso. Hay que seguir, creo, una ruta de ese estilo, pero de nuevo, eso no es el plan, los planes Castillo por escrito. Eso tampoco es chorreo, por si acaso, para el otro lado que cree pues que con que la economía crezca ya estamos ya. Todo jala toda la locomotora. Tampoco es así. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Alonso Segura, por haber estado esta mañana con nosotros. Calma para todos. Vamos a ver, como digo siempre, vamos a ver qué pasa, porque ahorita no vemos nada. O sea, estamos sin posibilidad de ver. Así que tenemos que tener un poco de paciencia. Sí, totalmente de acuerdo, Rosa María. Y una cosita, no metamos más ruido, esto de andar llamando a marchas y cosas, solo abonan a más incertidumbre, más polarización, ¿no? ¿Esto de qué me dices al final? Llamar a marchas. No, eso no vale la pena. Hay que dejar que los abogados hagan sus trabajos, que para eso son abogados, para eso estudiaron. Y al final... El jurado se pronuncia, pues. Sale un resultado, el jurado es el que proclama y se acabó la historia. Y los adversarios desaparecen. Y yo siempre digo, y se queda el que gana a gobernar. Y ya no hay que echarle la culpa al otro. No. Ahora tienes que gobernar. ¿Y qué vas a hacer ahí? Rosa María, ahí me gustaría reiterar lo que ya he dicho en el pasado. Gane quien gane, debería de entender que uno en realidad tiene el apoyo del 18%, 15, 10, lo que fuera. Y en esta segunda vuelta se polarizó por los dos candidatos que quedaron lamentablemente, ¿de acuerdo? Pero no es que tiene medio país atrás, y así tuviese medio país atrás, tiene medio país en total en contra. O sea, tienen que tender puentes, quien gane. Pero los políticos, Alonso, los políticos no entienden, ojalá entendieran las cosas así. No conozco a ninguno que haya llegado a la presidencia y que diga, yo no he llegado acá por mis propios méritos. Ninguno, no he visto. O sea, el ego de un político es gigantesco. Lamentablemente Diosito los hace así. Entonces, jamás he visto un político que llega al poder, salvo Valentín Paniagua, Sagasti, que son perfectamente conscientes de que nadie votó por ellos, pero
en general, los presidentes llegan, pasan la puerta de Palacio, entran y dicen, me lo he ganado. Y de ahí no hay vuelta atrás. No hay forma. Igual pasa con los congresistas, ojo, ¿eh? Los congresistas son súper humildes hasta que les dan las llaves de la oficina. De verdad, pasan, algunos duran 30 días máximo, no más. De ahí tienen la total convicción de que se lo han ganado y de que se lo merecen. Fatal. Por eso es que a la política le va mal. Eso es un tema humano, muy humano. Sí, Rosa María, yo creo que puede ser bastante así. Solo estoy diciendo lo que sería bueno para el Perú, ¿no? Si partimos de este nivel de fraccionamiento primero, que nos dé la primera vuelta, y polarización después, y quien gane se tira para su esquina, van a venir tiempos malos, pues, ¿no? O sea, Castillo tiene que entender que la gente ha votado por él para que no gane Keiko Fujimori, pero entender eso implica, digamos, no reconocer tus méritos, ¿no? Y eso es muy doloroso para un político. Igual pasaría con Keiko Fujimori. Ella tendría que reconocer que nadie ha votado por ella. Han votado por ella para que no gane el otro. Pero le destruyes el ego. Entonces es bien difícil. Yo hace 20 años que los veo todos los días, créeme. No se puede. Esa cosita que tiene, eso no se corrige así nomás. Necesita mucha terapia. No le hacen sino hasta después de que son por presidentes. Muy complicado. A veces, además. Muy bien. Veremos. Gracias, Muchas María. gracias. Muchas gracias, Alonso Segura, por haber estado esta mañana con nosotros. Ojalá que todo salga bien, que el Perú siga creciendo y que las brechas que dejó la pandemia se vayan acortando nuevamente. Abel, nosotros nos despedimos ya, 9:24, es tardísimo. Nuestros colegas en las radios hermanas de todo el país se quejan de cómo nos demoramos en la mañana. Nos tenemos que ir. Nos vamos, Rosa María. Hay que decirle que ha salido una nueva actualización a las 8:49 y hay, para no confundirlos con tanto número, hay una diferencia de 71.764 votos a favor del señor Pedro Castillo. No se mantiene siempre esta cifra, 70. Sí, mira, va a subir un poquito, va a bajar un poquito y al final se quedará en alrededor de 40.000 y ahí queda. Va a ser muy parecida a la elección de Kuczynski contra Keiko Fujimori. Por lo que estamos viendo, ¿no? O sea, reitero, yo no proclamo a nadie ganador, porque no soy jurado nacional de elecciones, ¿no? Pero todo parece indicar que el presidente va a ser Pedro Castillo. Muy bien, nos tenemos que despedir. Cuídate mucho, Rosa María. Nos vamos, yo me voy con esta mención que tengo pendiente. Estas fiestas patrias 2021 volvieron las salidas confirmadas con Peruvian Travel Service. Salimos 27 y 28 de julio, retornamos 31 y 1 de agosto. El paquete incluye pasaje aéreo, traslados a aeropuerto, hotel, aeropuerto, 3 noches, tarjeta de asistencia. Iquitos, $219, Cajamarca $259, Tarapoto $275. Precio por persona en base a habitación doble. Peruvian Travel Service, 19 años de experiencia en su servicio. WhatsApp 988-456-535, teléfono 243-3556. peruviantravelservice.com es la página de ellos. Bien, Rosa María, cuídate mucho, nos reencontramos mañana. Chau, chau. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.